En Santa Fe está el tema de la posibilidad de la reforma de la Constitución, está el cambio de la Corte Suprema de Justicia. Todos temas. Eso está ocurriendo también en el ámbito nacional con procedimientos que pueden llegar a incluir un decreto presidencial para nombrar los integrantes de la Corte Suprema de Justicia en el futuro. Digo, hay cuestiones muy delicadas desde el punto de vista institucional que están ocurriendo. Lo invitamos al doctor Francisco Funes. Doctor, muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación y buenas noches. Bien, usted es constitucionalista. Cuéntenos una impresión. Primero una pincelada sobre Santa Fe y nos vamos al ámbito nacional donde tienen muchas cosas para hablar. Bueno, primero me gustaría decir que una reforma constitucional no es una cosa menor y debe ser tomada con mucha prudencia y con mucha razonabilidad. Y eso debe llevar inevitablemente, yo diría como condición sine qua non, al consenso. En ese aspecto hay que madurar la ley de necesidad de reforma desde mi punto de vista y hay que convocar a todas las partes para generar el mayor consenso y sobre todo hoy que se puede mucho más con el tema de la tecnología. Fíjese usted que la Constitución que nos rige en Santa Fe, que es de 1962, reemplazó la de 1900. O sea, casi son 62 años, los mismos 62 años que van ahora, más o menos cada sentido, con el interregno de la Constitución demócrata progresista de 1921 que duró solo unos años. Bueno, ahora por ejemplo se critica el tema de que la actual Constitución, por un voto, usted se lleva 28 diputados y los otros 22 de los 50 de la Cámara de Diputados se reparten proporcionalmente entre la oposición. Pero eso lo que hizo fue crear la oposición. Porque en el 58, cuando ganó Frondizi en la Nación y Silvestre Beñi en la provincia, el partido de Silvestre Beñi tenía sobre 41 diputados, 37, y un neoperonista que terminó, 3 radicales y un neoperonista que terminó con los de Silvestre Beñi. Entonces, justamente para evitar eso y dada la importancia que tenía y que tiene, desde mi punto de vista, en la institucionalidad y en una constitución, la oposición, se ideó ese sistema menos peor, si usted si quiere, de 28 a 22. Hoy no me parece irrazonable, me parece sensato ir a un esquema DON con la elección de diputados. Y fíjese otra diferencia con lo que hizo Silvestre, que para mí es muy notoria y muy interesante. Silvestre asumió en el 58 y la reforma de la Constitución terminó en el 62, justo casi con el final de su mandato. Es decir, que el propio gobernador, y ante la necesidad de modernizar la Constitución, trabajó los 4 años prácticamente de su gobierno, convocando a toda la fuerza y haciendo una Constitución que fue de súper avanzada, la que nos rige actualmente. Por eso yo digo que no es indispensable ni necesaria la reforma. De hecho seguimos con la Constitución del 62, pero bueno, si la legislatura así lo define, habrá que saber la ley de necesidad de la reforma. Él lo trabajó los 4 años y terminó sacando al final de su mandato, no al principio de su mandato, con el consenso y con la misma legislatura, con la misma relación de fuerzas de la legislatura que como tiene ahora el gobernador Puyaro. Y una característica que siempre marco era que como justo venía el golpe, que al final no fue golpe, porque asumió provisoriamente el senador Guido y después se convocó a elecciones y ganó Ilia en la Nación y el doctor Tesio en la provincia, se publicó en el diario Litoral, no se publicó en el boletín oficial la Constitución de ese sentido, porque era tal la urgencia ante la inminencia del golpe, que al final no terminó siendo un golpe, que se publicó, es la única que se publicó en un diario de circulación masiva y no en el boletín oficial. Ahora, hay un tema, doctor, que me parece que zanja en cierta medida lo que usted plantea, que tiene que ver con las distintas experiencias que ha vivido la provincia de Santa Fe y las distintas legislaturas de la provincia de Santa Fe en los últimos periodos, que tuvo que ver con la discusión de una reforma constitucional. Es decir, han pasado muchas veces, muchos años, en donde se ha debatido esa situación. Esa situación evidentemente ha perfeccionado algún tipo de proyecto alrededor de este tema. Y sí es cierto, hay una renovación de la dirigencia, hay una renovación de los representantes de los distintos partidos, pero hay una historia vinculada con el debate de qué constitución necesitamos en la provincia de Santa Fe. Bueno, me parece muy buena su pregunta, muy pertinente, porque siempre se ha centrado en el aspecto de la reelección o no del gobernador. Ahí estuvo la clave. Primero quiero aclarar algo. Acá en Santa Fe hay reelección. Lo que pasa es que no hay reelección inmediata. Silvestre Beñi, 58-62, 73-76.
Carlos Alberto Reutemann, 91-95, 99-2003. Jorge Obey, 95-99, 2003-2007. Hay reelección, no hay reelección inmediata, pero hay reelección. Bueno, primero el punto ese. Y segundo, el foco de la reforma constitucional debe estar pensada en la gente, no tanto en la burocracia administrativa política. Debe estar centrada en la gente. Yo por ahí veo que hay mucho como que está direccionado solamente a la clase política y no se piensa en la gente. Por ejemplo, los órganos de control de los servicios públicos, no vi que ningún proyecto los ponga en que deben depender de la legislatura, y eso sí que defienden concretamente al usuario y consumidor de los servicios públicos, a la parte débil de la relación contractual, y cumplen, y se cumpliría con el 42 de la Constitución Nacional reformada. Pero insisto, si no se trabaja el consenso y si la reforma no es para la gente, desde mi humilde punto de vista, la estamos mal direccionando, digamos. Sí, de alguna manera, cuando vos estabas hablando, yo estaba pensando eso de los 4 años que se llevó Silvestre Beni para preparar, y yo decía, claro, ¿cuál es la inmediatez de ahora, cuando en realidad se puede hacer todo un estudio, primero para ver cuáles son los puntos, porque vos decís, ¿cuáles son las independencias? ¿Cómo se manejan los poderes? ¿Cómo sale esto? O sea... Pero además con una cosa más positiva para esta época. Hoy tenemos, que no había en la época de Silvestre, la velocidad y la tecnología y la calidad de la tecnología. Entonces, discutamos unicameralismo o bicameralismo, hagamos unos debates anuales. No tiene que ser junto, a lo mejor, si usted pensara en la provincia de Santa Fe, no tiene que ser junto con la elección de diputados nacionales o las legislativas del año que viene. Podría haber sido en el 26 para reformarse en el 27. Sí. Y además también está la grandeza de los hombres. Yo recuerdo que Raúl Alfonsín, cuando volvió a la democracia, convocó al Consejo para la Consolidación de la Democracia, que era un consejo integrado por múltiples personalidades, presidido por ese gran jurista que fue Carlos Santiago Nino, y presidido por Nino, como digo, y trató muchos temas, entre ellos una ley de radiodifusión, una nueva ley de radiodifusión que no se llegó a concretar, y el tema de reforma constitucional. Y Alfonsín decía, sí, con reelección de gobernador, achicar a lo mejor los mandatos y con reelección de gobernador, pero de gobernador, de presidente en ese caso, pero yo no voy, dijo, o sea, esto es para que rija para el futuro, o sea, del 89 para adelante, yo no voy a ser reelecto. Bueno, ese tipo de gestos que yo los veo no generosos, son gestos generosos. No ocurrió con Menem después, claro, ese tema, ¿no es cierto? No, y le remarco una cosa, ayer que lo nombró, no solamente no ocurrió con Menem, yo tuve la suerte de poder participar en la reforma del 94, sino que era tal la presión, y estaba el antecedente de Angelós en Córdoba, que hubo que poner una cláusula transitoria aclarando expresamente que el actual mandato del presidente, que era Menem, se consideraba como primer mandato a los efectos, claro, solamente. No obstante lo cual, con esa cláusula incorporada se intentó forzar con algunos carteles, claro, por eso, claro, le digo. Bueno, pero fíjate vos que estamos hablando de todos historias de políticos que verdaderamente tenían, Alfonsín, un espíritu de diálogo, algo tan distinto a una realidad que estamos viviendo hoy. Totalmente, el diálogo ¿qué es? Es un desprendimiento del consenso. Si usted no tiene consenso, ¿cómo va a ser una constitución que va a durar para todos los santafesinos? No sé si por otros 62 años, pero parece que Santa Fe renueva cada 62, 63 años. Por los próximos 60 años, no lo va a hacer convocando a toda la fuerza y buscando consenso y dialogando. Esto no se hace de un día para el otro, ni siquiera en un año. Hay que, desde mi punto de vista, hay que llamar a las fuerzas vivas, hay que debatir sistemas, hay que trabajar el derecho comparado, hay que ver qué cláusulas se incorporan, qué cláusulas no se incorporan. No es una cuestión de rápido por una necesidad política, convoquemos. Porque le digo una cosa, esto también desde mi punto de vista. Una reforma constitucional que sale por un voto es una tragedia. O sea, podrá ser legal, pero sin consenso es una tragedia porque va a gobernar a todos, claro, a los que ganaron por un voto y a todos los demás que perdieron por un voto. Entonces eso me parece que hay que ser muy prudente en ese aspecto, generoso y magnánimo, y tratar de convocar al mayor grado posible de consenso. Si algo tuvo la reforma constitucional de 1994, desde mi punto de vista, y creo que esto coincide todo el mundo, es un altísimo grado de consenso. Bien, ¿y qué pasa con lo que está ocurriendo en el ámbito nacional? ¿Tu mirada en el ámbito nacional? Bueno, muy interesante su pregunta. Lo ideal es que el Congreso
que cada vez cede más competencias al Poder Ejecutivo, y desde mi punto de vista estamos pasando de aquello que era presidencialismo hegemónico, se trocó a hiperpresidencialismo y actualmente estamos en ultrapresidencialismo, según mis clasificaciones, en ultrapresidencialismo. El Congreso va cediendo prerrogativas y no cumple su rol, entonces amerita con la ley de decretos de DNU que tenemos y con el esquema institucional a que el Ejecutivo prácticamente gobierne solo. ¿Qué hizo Milei con los dos candidatos de la Corte, más allá de las cualidades y objeciones que le puedan resultar a cada uno? Él dijo: el decreto 222 del 03 del presidente Kirchner, estos son mis dos candidatos, hagan las objeciones e impugnaciones que les parezcan. Los presentó, las hicieron. Pase a la comisión parlamentaria de acuerdos del Senado, son 19 senadores. Tuvieron las 8 horas, almorzaron, ambos dos tuvieron las 8 horas y almorzaron, dieron las explicaciones, contestaron 8 horas de preguntas, creo que el hijo fue con asesores, creo que García Mansilla fue solo, bueno, terminó. Entonces ahora, claro, ¿qué pasa? A diferencia de lo que ocurrió con Macri, con Rosenkrantz y con Rosati, acá Milei podría decir, esto no es una defensa del presidente, sino una cuestión lógica. Yo no tengo senadores, tengo menos del 10% del Senado, tengo 7 senadores, 6 si se fue Paultroni, sobre 72. Yo ya les pedí que me los voten. Si ustedes no me los votan, bueno, los nombro por decreto, desde un punto de vista mucho más justificado, desde mi punto de vista, que lo que hizo Macri con el decreto de Rosenkrantz y de Rosati, que después tuvieron el aval del Senado. Creo que Rosati hasta ahora, numéricamente, es el ministro de la Corte que más votos, más adhesiones tuvo de los senadores. Bueno. Sí, tener en cuenta también que, bueno, hay 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia hoy. Nada cuatro hasta el 29 de diciembre. Bien, bueno, por eso, pero quedan 3. Sí, quedan 3 el 29 de diciembre. Y un error también para mí. Si decimos que, recién lo escuchaba a la persona que estuvo invitada antes, que me antecedió en el uso de la palabra, hay muchas inconstitucionalidades no declaradas. Una de ellas, mantener el valor de la moneda, por ejemplo, como ustedes hablaban de la inflación. Otra de ellas, dictar la ley de coparticipación. Por ejemplo, se me acuerdan ahora, las que se me vienen a la cabeza ahora. Con un presupuesto que es posible que no se sancione. No, yo le agrego un dato. Usted me preguntaba qué le parecen, más allá de lo que uno puede opinar de la candidatura del hijo o de García Mansilla. Nosotros tenemos el 75, inciso 22 en la Constitución Nacional, que obliga, es la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Y acá tenemos una igualdad. Los dos candidatos deben haber sido mujeres. No ni siquiera, como dicen ahora, cambiemos uno de los dos. Los dos candidatos deben haber sido mujeres porque ya van a quedar 3 varones, desde mi punto de vista. Bueno, pero si vos pones lo que piensan desde el ámbito presidencial, de la participación de la mujer en sí, o sea, eso es como que les da exactamente lo mismo. Bueno, y yo estoy más preocupada, por ejemplo, con el tema de los DNU. Complemento tu idea. ¿Vos te acordás que el actual presidente, a veces como presidente, no recuerdo exactamente ya como presidente, pero sí como candidato, él decía, tenía este eslogan, la justicia social es un robo? La justicia social está expresamente incorporada en la Constitución en el 75, inciso 19. Hay que reformar la Constitución Nacional si quieren sacarla. Claro. Será un robo, pero un robo que está consagrado constitucionalmente. Sí, o sea, quiero decir que no puede haber un presidente que jura por la Constitución y dice eso, desde mi punto de vista, si está en la Constitución. Pero se ha ataqueado tanto la Constitución en tantos puntos que... No, lo que pasa es que el tema es un tema... A ver, es una definición política el tema de si aceptamos una justicia social o la declinamos. Es un tema central para una convivencia de una sociedad. No tengo ninguna duda. Y que un Estado esté ausente en ese sentido representa el abandonar definitivamente a la inmensa mayoría de los argentinos. Mire, yo soy un convencido que hay que en la transición y sin dejar de marcar errores de otros gobiernos, hay ese lema, como es ese lema, casi ese eslogan, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Así, en un equilibrio razonable, porque si no, o como decía Duhalde, que fue presidente provisional, el Estado para los pobres, el mercado para los ricos. Bueno, eso de alguna manera decir, digamos, si no hay Estado, mucha gente la pasa más mal de lo que le está pasando. Doctor, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación.